Buenas tardes. Continuando con nuestro clases de partículas, en el día de hoy veremos las partículas que tienen que ver con Super Sprite. En Super Sprite lo que nos va a ayudar va a ser hacer una fuente. Para eso tenemos esta escena de nuestra ciudad, de una ciudad con un parque, y tiene una fuente. Aislaremos la fuente y tenemos aislada nuestra fuente. Como se podrán dar cuenta, nuestra fuente. Ok, recuerden que los sistemas de partículas los encontramos aquí en el Command Panel, Geometría, desplegamos Standard Primitives y buscamos Particle Systems. Aquí encontraremos varios sistemas de partículas y como les dije, en este caso nos enfocaremos en el Super Sprite. Recuerden que el Super Sprite es una versión mejorada del Sprite que vimos en la clase 1 y el Blizzard es una versión mejorada del Snow. El Super Sprite y el Blizzard manejan los mismos parámetros, excepto recuerden que con el Blizzard estamos hablando de flakes. Estaremos entonces con el Super Sprite. En una vista top realizaré el emisor de partículas y lo subiré en una vista lateral. Recuerden que la flecha nos indica hacia dónde van a salir las partículas. Voy a desplegar en la línea de tiempo, me voy a mover en la línea de tiempo y aquí tendremos el nacimiento de las partículas. Ok, iré al panel Modify y en el panel Modify encontraremos un nuevo parámetro básico y en estos encontraremos algo que se llama Off Axis. Ese Off Axis lo que va a hacer es que va a controlar esta partícula y la va a desplegar en un ángulo sobre la vista lateral, como se pueden dar cuenta. Yo puedo utilizar el ángulo que desee. Ese ángulo en una vista superior lo puedo estar moviendo. Miren que este no se va a mover de acá, pero si yo quiero controlar el ángulo en uno de estos hacia algún lado, lo controlo con el off plane. Ya recuerden que el off axis controla el ángulo en una vista lateral, mientras que el off plane controla el ángulo en una vista superior. Vamos a ponerle 0 y vamos a ponerle 0. Ok. Otra cosa es que cada uno de estos tiene un spread o un esparcimiento de la partícula. Para eso utilizaremos, recuerden, una partícula pues se puede esparcir en el plano o en un ángulo. Entonces vamos a utilizar, en este caso utilizaremos 30 y en este otro caso utilizaremos unos 75 para que queden más juntos las partículas y no se salgan mucho, mientras que el otro es para que a medida que vaya subiendo se vaya esparciendo la partícula. También tenemos un icon size, que es el tamaño del emisor, o si queremos esconder el emisor. También tenemos la forma de visualizar en viewport, recuerden que es por 2 pix, y vamos a encontrar otras opciones que son mesh y pbox, que en este momento está deshabilitado, y un porcentaje de cuánto vamos a visualizar eso en las partículas. Resulta que cuando nosotros estamos creando, pues las partículas en este momento están yéndose para arriba. Y obviamente pues necesitamos que las partículas caigan al agua. Para eso utilizaremos una fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad la encontramos en esta zona que se llama Space Warp. Vamos a habilitar ese icono y aquí encontramos lo que se llama Gravity. La gravedad siempre va a apuntar hacia abajo. Para esto necesitamos, aunque ya creamos la gravedad, las partículas siguen subiendo. Necesitamos vincular la gravedad con el sistema de partículas. Y para eso nos vamos aquí a este icono, Bind to Space Warp. Entonces vamos a vincular, seleccionamos Bind to Space Warp con el
Space Warp seleccionado con la fuerza de gravedad seleccionada y vamos a pararnos ahí. Cuando nos paramos sobre él, el cursor cambia, su icono cambia. Miren que en este momento es un icono de un cuadrado vacío con unas olitas. Voy a arrastrar el mouse con clic sostenido y cuando llego al emisor de partículas, que es lo que yo quiero vincular, miren que el cursor cambia, ya el cuadrado está lleno. Cuando yo lo suelte, se pondrá por un segundo, por un momento, blanco. Eso nos indica que ya el emisor de partículas está vinculado a la gravedad. Regreso a seleccionar o alguno de los transformadores básicos, me regreso al panel Modify, pero miren qué es lo que está pasando. La fuerza de gravedad está tan grande, está tan fuerte, tiene mucha fuerza, que está haciendo que las partículas caigan o salgan muy pegadas y yo las necesito que salgan un poquito más disparadas. Entonces voy a mermar la fuerza de gravedad. Ya en este caso la fuerza de gravedad me permite pues visualizar que la partícula está hacia arriba. Ok, voy a ir a seleccionar la partícula, el emisor de partículas, y cuando lo selecciono voy a encontrar que está Gravity Binding, está vinculado con la fuerza de gravedad. Entonces me tengo que regresar a la parte de Super Sprite. Aquí encontraremos el Particle Generation. Ya controlando la gravedad, poniendo la gravedad, controlaremos más fácil la generación de las partículas. El use rate es la cantidad de partículas que van a nacer al nacimiento. Puedo utilizar el use total, pues que serían 100 partículas, o puedo darle un valor menor, en este caso voy a ponerle 20. Voy a duplicar un poquito el valor que tenía. Y como se darán cuenta, pues ya aumentó la cantidad de partículas que tenía en la escena. Voy a ver a la velocidad. Recuerden que entre más rápido la velocidad, más disparado, más rápido va a salir disparada la partícula. Por lo tanto, voy a reducir esa velocidad a la mitad. Ya tengo una partícula más pegada a lo que es la fuente, ¿cierto? Recuerden que también tiene una variación en que esa variación se maneja por porcentaje y que puede jugar con que la partícula salga más rápida o más despacio. Seguiría el emit star, el particle time. El inicio del emisor, recuerden que esto se maneja por frames. En este caso, si yo quisiera que la partícula naciera desde mucho antes del cuadro cero, pues pondría un valor negativo. En este caso lo vamos a poner en un valor negativo. Y el emit stop, que miren que a partir del cuadro 30 ya no emite más partículas, ya las que quedan es por la vida que tienen cada partícula. Miren que después del cuadro 30 no emite. Ese emit stop por lo general se utiliza que se ponga la duración de la animación o cuando estamos viendo pues la cámara de la partícula que dure lo que estemos viendo en ese momento. En este caso nuestra animación dura 100, pues obviamente la va a poner en 100. El display until es que me las muestre hasta el cuadro que yo necesite. Por lo general traten de poner siempre un cuadro más adicional de lo que es la duración de la partícula. Y la vida, pues recuerden que es qué tanto va a durar la partícula al caer. En este caso voy a aumentarlo a 50. Entonces miren que la partícula ya está cayendo. Incluso cuando cae atraviesa el agua. Yo podría jugar un poquito con la velocidad y con la vida de la partícula. Pero en este caso después voy a utilizar un Space Warp para que no me genere esta parte. Ok, lo que voy a hacer a continuación es que voy a continuar en Particle Type. En Particle Type voy a tener tres formas de visualizar la partícula. Partícula estándar, metapartículas y geometría instanciada. En partícula estándar pues voy a tener varios tipos de partículas, triángulo, cubo, facing. Recuerden que cuando hablamos de facing
Estamos hablando de un plano tetraedro point sphere. Vamos a utilizar la sphere y vamos a hacer un render para ver cómo nos está quedando. Como se pueden dar, son pequeñas esferas. Esto está muy relacionado con esta parte del particle size en particle generation, donde tenemos el tamaño de la partícula. La variación en porcentaje que crece un 10% y se desvanece por ahí en un 10%. También tenemos la forma de visualizar de metapartículas. Cuando utilicen metapartículas deben tener mucho cuidado, porque las metapartículas son partículas que, por ejemplo, esta partícula con esta se va a unir y puede demorarse mucho el tiempo de render. Voy a hacer una prueba. Cuando tenemos activado, miren, aumenta el tamaño, metapartículas, y tenemos aquí una parte que se llama tensión. Recuerden que es la unión de estas dos partículas. Entonces hagamos el render. Como se podrán dar cuenta, las partículas se unen, se conectan entre ellas. Entonces esto crea este tipo de fluidos. Recuerden que también hay muchos generadores de partículas para este tipo de fluidos, como el Real Flow y el Glue 3D, por decir algunos, por mencionarlos, que crean mejor esa sensación de fluidos. Y tenemos una geometría instanciada. Esa geometría instanciada, pues si nosotros tuviéramos un objeto, vamos a crear el objeto, vamos a crear un cono que sea algo diferente, que no nos cree la partícula. Entonces, si yo selecciono geometría instanciada y selecciono ese objeto, ya se me habilita el V-Mesh y el V-Box. ¿Por qué? Porque con el Mesh puedo ver yo qué es lo que está pasando. Entonces miren que ya me toma la forma de la partícula o del objeto que hicimos. O el V-Box pues solamente me va a generar una especie de caja para que no se vea a la hora del render. Tenemos si tiene animación, pues que podría, es que si la animación sale, si tenemos animación, pues obviamente está activado el none, no tenemos animación, que la animación sea a partir del nacimiento o que la animación sea variable a partir de un cuadro. Si tuvieras un material, tendríamos que utilizar este que es material from, ¿cierto? Como lo hemos visto en el particle cloud, y utiliza la animación el material de la geometría instanciada. En este caso utilizaremos partículas estándar, ¿cierto? Que sean esferas. Voy a borrar esto. Ok. Regresamos a estándar partículas, esfera, y ya tenemos aquí nuestra partícula. Recuerden que aún nos está quedando un poco pegado. Entonces lo que podríamos hacer es aumentar un poco la velocidad de la partícula. Listo. Dejémosla por ahí en 6. Y ya la partícula nos genera esta parte. Ok, encontraremos pues otras de rotación y colisión, Object Motion Inherence, Bubble Motion, que esto es para burbujas, Particle Spawn, que controla la multiplicación de partículas secundarias, y Load and Save Parameters, donde vamos a encontrar algunos parámetros que ya vienen predeterminados, como burbujas, fuegos artificiales, host, shockwave, trail, welling sparks, o por defecto. Recuerden que si necesitáramos salvar esta configuración de partículas, solamente salvaríamos aquí y le pondríamos el nombre. Ok. Entonces tenemos aquí una cuestión, que es que la partícula cuando nace está atravesando el agua y necesitamos que llegue hasta donde está el agua. Para eso, en Space Warp, vamos a ir a Space Warp, recuerden, panel de creación, Space Warp, vamos a donde dice fuerzas, vamos a desplegar deflectores y aquí encontraremos unos deflectores. O sea, las partículas van a llegar hasta cierto punto.
Entonces voy a poner un deflector plano, que es como si estuviera haciendo un plano en la vista superior. Lo voy a organizar. Recuerden, uno puede jugar con el tamaño. Ok. Voy a subirlo hasta donde está el agua. Y ese deflector, recuerden que lo tengo que vincular con la partícula. Entonces selecciono y lo vinculo con la partícula. Entonces miren que a partir de este momento, cualquier elemento no va a pasar de la partícula. Llega hasta el deflector. Si yo ya quiero que haya un bounce, pues que rebote, qué tanto va a rebotar la partícula. Voy a hacer que rebote muy bajita esa partícula. Que la velocidad, mermarle la velocidad para que la partícula no rebote muy alto. O si no quiero que rebote, o que rebote muy bajito. Bueno, ya puedo ir a la partícula y en la partícula, miren, voy a tener dos. Recuerden salir del Spacewar Bind, regreso a Super Sprite e incluso yo le puedo reducir la vida para que no rebote mucho, o que solamente llegue, toque el deflector y desaparezca. Ok, teniendo eso, pues resulta que si esto es agua, cuando la partícula caiga debería crear una sensación de agua. Entonces lo que voy a agregar es primero agregar un modificador noise. El modificador noise es un modificador para crear un ruido en un plano. En este caso le voy a aumentar la semilla, le voy a aumentar la fuerza, le voy a aumentar la fuerza de la semilla. Entonces miren, si ustedes logran apreciar un poco lo que está pasando con la malla, voy a reducir la escala. Entonces como se podrán dar cuenta, ya está formando una especie de olas. Voy a reducir un poco la semilla y un poco la fuerza para que parezca agua. Entonces puedo reducir un poco más la fuerza. La semilla y la escala. La fuerza se puede dar en diferentes ejes. En este caso lo estamos haciendo en Z porque es hacia donde queremos que se deforme la malla. Si fuera un cubo, trataría de utilizar la misma fuerza en X, Y y Z. El noise es de los pocos materiales o de los pocos modificadores que se puede animar. Miren que en este momento está quieto, pero cuando yo puse noise, miren que tienen dos keyframes grises. Eso significa que los parámetros están animados. Para eso, yo tendría que activar solamente la parte de animación. Y cuando yo mueva la línea de tiempo, el parámetro noise, miren que si alcanza a mover, se alcanza a ver que se mueve. Yo podría también agregarle a ese noise, hay un space warp, hay una space warp que se llama geometría deformable. Aquí va a tener dos modificadores, dos space warp, wave and ripple. En ripple, pues esto es crear una onda, ¿cierto? Esta onda, como si estuviéramos creando donde tiene una amplitud 1, que si ustedes se dan cuenta la amplitud en tamaño,
en altura, una amplitud 2, que sería como la amplitud en el ancho, y el wavelength, que tan grande es esta malla. También tiene una fase y un decaimiento. Ese decay es qué tanto va a decaer la onda de la gota. Esto es como para crear gotas. Voy a ponerlo encima de lo que es el agua, digamos donde caiga una partícula. Específicamente lo voy a poner una vista lateral, lo voy a subir, vamos a ver dónde cae esta partícula, dónde cae la primera partícula, por ahí acá, me lo voy a llevar ahí, por decir acá, y este Space Warp lo voy a vincular con el noise o con el lo voy a vincular con el plano en este caso. No, no es ese, es este, perdón. Lo vinculo con el plano y entonces donde esté cayendo esa partícula voy a apagar un momentico el plano, voy a apagarle el noise para que se pueda notar. Regreso, recuerden salir, aún estoy vinculando. Miren que ya creó la ola, la onda está demasiado fuerte. Yo podría reducirla. Puedo aumentar que haya un decay para que solamente me afecte en esa parte. Aumentarle los segmentos para que, o los círculos, o disminuírselos, las divisiones. Entonces la ola solamente va a funcionar en ese pedacito. Está demasiado. Ahí yo ya podría visualizar esta. Y lo que podría hacer es animarlo. Animar esa onda. Pues recuerden, entro en modo animación con AutoKey. Estoy en 0. Voy a hacerlo en 100. Y animo la fase. La fase es la que tengo que animar. Puedo mover esto, salgo del AutoKey y puedo mover este cuadro. Entonces esa onda solamente se va a animar a partir del cuadro 30, creando así una onda. Regreso al plano, prendo el noise y así podría poner muchas ondas a la hora de que me cree una secuencia donde llegan varias partículas. Eso es todo en de partículas, en esta clase de partículas, donde vimos un generador de partículas, un emisor, vimos una fuerza de gravedad, vimos un deflector y vimos un space warp de deformación en la geometría. El wave funciona idéntico al ripple, solamente que me crea ondas. Y las fuerzas, pues recuerden que está la fuerza de gravedad, también hay viento, que la veremos más adelante, y las partículas. Espero que les haya gustado y que hayan entendido. Que tengan buen día.